Seguramente no hay momento de más tensión en un partido que cuando se va a chutar un penalti. Toda la presión encima del lanzador y del portero. Y qué decir ya de una tanda de penaltis que puede decidir pues una eliminatoria o una final. Hoy vamos a hablar del origen del penalti y de la tanda de penaltis. Vamos a hablar de cuándo surgió, por qué, quién fue el protagonista, las diferentes controversias que han habido. Pero antes déjame que me presente por si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Fran y aquí en El Último Zaguero hablamos de historia del fútbol, de anécdotas, de orígenes, de jugadores leyendas. Así que si es un tema que te podría interesar, considera el suscribirte. Déjame un like para que este vídeo llegue a más personas y así que la comunidad vaya creciendo. Compártelo con tus amigos, activa la campanita para saber cuando subo un vídeo nuevo. Y sin más, vamos con la historia del origen de los penaltis. Penalti, del latín poenali. Espera, no te vayas todavía. Curiosamente es la regla 14, cuando la tanda de penaltis es la regla número 10. Y es curioso porque primero se originaron los penaltis y luego la tanda de penaltis. Así que, bueno, vamos a empezar primero por el penalti en sí. El penalti, como muchos sabréis, pues es la pena máxima que se ejecuta o que se aplica en un partido de fútbol. El penalti se pita o se sanciona pues cuando un jugador comete alguna falta sancionable. Y como sabéis, pues bueno, se coge la pelota, se coloca a 11 metros del portero, el portero debe estar bajo palos, sobre la línea de gol. El resto de jugadores pues tiene que estar fuera del área a unos 9,5 metros por detrás de la pelota. Y el jugador que lo lanza pues solo puede chutar la pelota una vez. Así que cuando la pelota da en el poste y rebota, tiene que ser otro jugador el que la toque. Si fuera el portero el que despeja la pelota, el que consigue pararla y la pelota rebota hacia el delantero o hacia el lanzador, pues sí que podría volver a chutar porque ya la ha tocado otro jugador. Pero claro, si toca la pelota al poste, pertenece a la misma jugada, por lo tanto no puede volver a chutar el delantero. Y claro está, pues el resto de jugadores solo puede entrar en el área una vez que el lanzador ha chutado. Las paradiñas, los amagues y todo el rollo, toda la parafernalia antes de lanzar un penalti, pues pueden ser sancionados. Y si la pelota entra, pues se volverá a repetir el lanzamiento, pero en cambio si fallas el lanzamiento, pues te fastidias y no se repite y has fallado. ¿Y cuándo y quién creó el penalti? Pues curiosamente fue un portero, y además de portero, pues era un empresario bastante adinerado, William Macroom, en 1890. O sea, si ponemos que el fútbol más o menos empezó en 1860, o sea, pasaron 30 años hasta que a alguien se le ocurrió la genial idea de inventar el penalti. ¿Por qué aplicaron los penaltis? Pues justamente era para evitar esas situaciones en las que un jugador o un defensor, pongamos, impedía de manera clara un gol, porque en aquel entonces solo se sancionaba con una falta, entonces pues deberían merecer un castigo un poco más fuerte. Al principio los porteros pasaban de tirarse, o sea, no hacían ni el amago, o sea, era con plan de, bueno, han pitado penalti, pues chuta y mete gol, porque consideraban que tener esa oportunidad pues era un poco caballeroso. Como te decía, fue William Macroom el que se inventó supuestamente el tema del penalti, se lo pasó a la Irish Football Association y la Irish Football Association le trasladó la idea a la International Football Association Board, que tras mucho debate pues introdujo el penal en la temporada 1891-1892 y el primer lanzador oficial de un penalti fue el Papa Man Health, un jugador del Wolverhampton Wanderers que acabó un gol y que fue el 14 de septiembre de 1891. Así que en el origen del penalti pues ya sabemos, cuando empezó el fútbol no había penaltis, pasaron más de 30 años hasta que se creó el penalti, que fue William Macroom, un portero. El primer lanzador de un penalti fue en la temporada 1891-92 y fue obra del Papo Man Health, que es un jugador que he buscado pero no he encontrado foto ninguna. Lo único que me ha salido pues obviamente ha sido un rapero. Y dejando todo esto a un lado, pues ahora vamos a concentrarnos en la tanda de penalti. Las tandas de penaltis, lo más emocionante que hay, pero a la vez también quizás un poco injusto, ¿no? Pero bueno, esto lo hablaremos al final del vídeo. Ahora vamos a hablar de la historia de la tanda de penaltis, cuándo se creó y cuándo fue la primera vez que se jugó o que se disputó una tanda de penaltis. Se tiene constancia supuestamente de que la primera eliminatoria que se decidió con una tanda de penaltis fue en 1955. Hay que recordar, por si algunos no lo sabéis, o ya le hemos hablado en el origen de la Copa de Europa, de hecho, que cuando habían eliminatorias en aquel entonces, o sea, pongamos desde 1860 hasta 1950, durante todo ese tiempo se jugaba otro partido de desempate. Había partido de ida y vuelta y si quedaba empate pues se jugaba en un campo neutral. Así que, como decía, el partido más antiguo donde hay constancia de que se decidió por una tanda de penaltis fue en la Copa de Yugoslavia, en los 16avos de final, en 1952-1953. Unos años más tarde pues empezaron a utilizarlo, pues, por ejemplo, en la Copa de Italia, en torneos amistosos como el Carranza, del cual ahora hablaremos, y el primer uso en una competición internacional pues fue en 1962. Pero antes de hablar de partidos o de cuándo se hizo oficial la tanda de penaltis, pues vamos a hablar un poquito de cómo funcionan las normas, aunque bueno, creo que todo el mundo las sabemos, pero bueno, vamos a repasar unas cuantas. Por ejemplo, cabe resaltar que en los penaltis no forma parte del partido. O sea, el partido ha quedado empate
y se decide con los penaltis. Por lo tanto, no forma parte del partido. Por eso que en el resultado final pues no se suman los goles de la tanda de penaltis ni suman en las estadísticas de los jugadores. Estrictamente la tanda de penaltis no decide quién ha ganado el partido. El partido se mantiene en empate, así que el resultado de la tanda de penaltis se limita a decidir quién pasa de ronda o quién se lleva el campeonato. Solo pueden chutar los penaltis los que han acabado el partido. Y no se puede sustituir a nadie, solo se puede sustituir al portero en caso de que haya lesión y encima pues te quede una ventana o te quede un cambio por hacer. Esto no lo sabía yo, pero resulta que si un partido acaba en empate y uno de esos equipos tiene un jugador expulsado, el otro equipo deberá prescindir de uno de sus jugadores para que todo esté igualado. Los 5 primeros lanzadores, o bueno, los lanzadores en general, los decide el entrenador y no tiene por qué decírselo al árbitro. Y si después de los 10 primeros lanzamientos, 5 por cada equipo, el partido sigue empate, a partir de ahí se empezará a jugar lo que se llama la muerte súbita. Es chutar penalti tras penalti hasta que uno falle. El primero que falle, al carré. Volviendo un poquito a la historia de la tanda de penaltis, pues por ejemplo, buscando información para este vídeo, pues había visto algunos artículos donde decían que fue en España donde se crearon los penaltis, donde surgió el origen. Pero como hemos dicho anteriormente, la primera constancia es en 1952 en un campeonato de Yugoslavia. En España, encima se hace oficial que fue en Cádiz, en el torneo veraniego Ramón de Carranza, que disputaba el FC Barcelona contra el Zaragoza en la temporada 1962. Pero es que además ya se había hecho una tanda de penaltis antes, que había sido en un partido amistoso, en un partido homenaje que se jugó en A Coruña, que disputó el Deportivo de La Coruña contra el Club Regatas Vasco de Gama brasileño. En ese partido ya se estipuló que si el partido acababa en empate se decidiría por penaltis. Así que bueno, ya vemos que en 1952, en el 55, en el 65, en el 62, pues han habido tandas de penalti. Pero no fue hasta 1970 cuando la FIFA, digamos que lo hizo de manera oficial. En ese momento pues dijo, después de un partido y después de que acabe el empate y después de la prórroga, pues habrá una tanda de penaltis para decidir quién pasa de ronda o quién se lleva el título que está en juego. En España, por ejemplo, pues la primera tanda de penaltis oficial fue en la Copa del Generalísimo de la temporada 1970-1971, lo que actualmente es la Copa del Rey, para quien no lo sepa. Y bueno, un poquito cada organización puede decidir qué uso hacer de la tanda de penaltis. Por ejemplo, en la CONMEBOL, pues deciden que en una eliminatoria que acaba en empate, directamente pasan a la tanda de penaltis. En la Copa América, en la fase de grupos, si dos equipos llegan a jugar el último partido y llegan a empate y encima pues el partido acaba en empate, también se decidirá por penaltis. Y durante la década de los 80, muchas ligas decidieron utilizar la tanda de penaltis para desempatar o para adjudicar puntos en la liga. Por ejemplo, en Hungría, en Yugoslavia y en Noruega. Ahí se le daba un punto más al vencedor de la tanda de penaltis. También en los inicios de la MLS, que ahora hablaremos de ella, porque aportaron cosas nuevas. En el campeonato de Perú, en la temporada 88-89, también en la Liga Argentina, pero bueno, todo esto duró muy poquito, esta moda pasó rápido. Y después de todo este rollo me gustaría saber vuestra opinión sobre la tanda de penaltis. ¿Creéis que es justo que se decida una eliminatoria o un campeonato por una tanda de penaltis simplemente? Yo soy partidario de que haya un partido de desempate en un campo neutral, pero sí es cierto que con el fútbol moderno pues es bastante imposible encontrar una fecha. O sea, ya cuando ha habido alguna desgracia o cuando por el tema meteorológico es imposible disputar un partido, encontrar un hueco es muy complicado entre partidos de fútbol, de campeonatos domésticos, de selecciones. Aún así yo considero que es justo. Si bien es cierto, en aquel entonces cuando se hacía podían haber 3 o 4 partidos de desempate, igual que la tanda de penaltis, que también hay casos en los que vemos con 40 tiros de penalti porque no falla nadie. Pero bueno, vamos con la controversia un poquito, porque por ejemplo hay mucha gente que dice que o que considera que es injusto, ya no solo por decidirlo así, sino por el hecho de la secuencia en la que se juega o en la que se disputan o se lanzan, mejor dicho, los penaltis, ¿no? De hecho, hay unas estadísticas que dicen que el 60% de los que superan la tanda de penaltis pues suele ser el primer lanzador, porque el segundo tiene más presión. Y a mí estas cosas me chocan un poco, porque, joder, también ser el primero en chutar un penalti pues también ejerce presión. Pero bueno, si hay estadísticas que dicen que el 60% son los que lanzan primero, pues oye, pues habrá que creérselo, obviamente. Así que una de estas voces pues se acercó a la International Football Association Board para decirles o sugerirles otra nueva secuencia un poco más justa en el lanzamiento de penaltis. Un poquito, como digo, para reducir esa ventaja y bueno, se puso a prueba en el 2017 y básicamente es un poquito como un tiebreak en el tenis. Si la secuencia original de un lanzamiento de penaltis es primer equipo, segundo equipo, primer equipo, segundo equipo y así 5 veces, en la secuencia propuesta, la Thumor se llamó, sería el primer equipo, luego el segundo equipo, luego otra vez el segundo equipo, luego el primer equipo, luego el primer equipo, luego el segundo equipo y así sucesivamente. Y eso se hizo pruebas en mundiales o en campeonatos sub-17, pero no se sabe nada más. Pero si hay algo que me fascina y me parece curioso y
y me genera mucha controversia a mí personalmente, pues es lo que hicieron en Estados Unidos, que inventaron el shootout, que inventó la North American Soccer League, que es lo que es previo a la MLS, a la Major League Soccer. Ya sabéis que en América, pues obviamente les gusta el espectáculo y no soportan los deportes que no puedes ver goles, ¿sabes? O que no puedes ver puntuación. No entienden eso de que un partido o algo acabe en empate a 0 o que acabe en 0. Lo que ellos hicieron fue inventar un lanzamiento de penalti, como digo, el shootout. Bueno, que no era un lanzamiento de penalti porque no se chutaba desde los 11 metros, sino que se hacía desde 32 yardas, más o menos unos 32 metros, y tenían 5 segundos para llegar a portería y meter gol. Esto fue en 1970 en la North American League Soccer, que acabó desapareciendo porque el fútbol allí pues no triunfó, aunque aportaron ciertas cositas que ya hablaremos en siguientes vídeos. Pero bueno, la MLS, la actual Liga Americana, pues también a los inicios empezaron a utilizar este tipo de lanzamientos hasta que al final pues decidieron, oye, nos vamos a jugar como juega todo el mundo. Decidieron acabar con esto en la temporada 2000. Pero todavía hay voces que piden que esto vuelva, y ya no solo en Estados Unidos, se está hablando en Europa. Y por lo visto también hay otra gente que ha sugerido hacer otras cosas o ha propuesto hacer otras cosas, como por ejemplo lo mismo que el shootout, pero con un defensor de por medio. O sea, tendríamos a un atacante, a un defensor y al portero, y tendría el lanzador o el jugador atacante tendría 25 segundos para llegar a portería y meter gol, a diferencia de los 5 segundos que tienes en el shootout clásico. Y ahora, sabiendo todo esto, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué opináis del penalti? ¿Qué opináis de la tanda de penaltis? Yo voy a decir mi opinión, ¿vale? Yo considero que es un poco limitado para el portero. Considero que es un poco injusto. Para empezar, voy a decir algo muy polémico, que es que no soporto que los jugadores de fútbol celebren un penalti, un gol, cuando transforman un penalti, que lo celebren como si se hubieran regateado a medio equipo. Tío, has tenido una oportunidad de que nadie te molesta, estás en un punto de penalti, tienes a 11 metros al portero y tienes que chutar y meter gol. No creo que tampoco sea súper fácil, pero ostras, el celebrarlo ahí como si hubieras ganado la Champions o la Copa América, pues hombre, me parece un poco exagerado. Lo que decíamos al principio, los porteros ni se lanzaban porque era en plan de, pues bueno, pues chuta. Es que el portero está limitado, el portero está en la línea de gol, no puede levantar un pie. Antes sí que podías moverte cuando el jugador lanzaba y todo el rollo, pero ahora tienes que estar intacto. Por eso me llama la atención de los shootout, primero porque tengo más espectáculo. Tienes al lanzador a cierta distancia, tiene un tiempo limitado para llegar a meter un gol. Veríamos mucha más técnica o muchas más habilidades por parte del jugador que conduce la pelota, y también el portero podría decidir. El portero puede decir, me quedo aquí en mi área, salgo hasta el área pequeña, voy a piñón contra él, aguanto cuerpo a cuerpo, me hago grande. O sea, puedes tener mucha reacción, puedes también ver las habilidades técnicas de un portero, que apenas vemos pues, en un lanzamiento de penaltis, o la fallas o no. Yo no soy partidario de que yo no soy de la opinión de que los penaltis son una lotería. Yo creo que el portero pues también sabe, porque estudia el rival, porque sabe cuántas veces ha lanzado por un lado, por el otro, ve los gestos y tal, pero sigo diciendo que tiene poco tiempo de reacción. Al igual que en el fuera de juego hay estudios científicos que demuestran que un linier es incapaz de ver un fuera de juego, aunque lo acierten, pero físicamente es difícil porque transcurre en milésimas de segundo una jugada y tú tienes que estar pendiente de quién pasa la pelota y dónde está el otro jugador. Es un poco complicado. Entonces aquí me pasa lo mismo. Tienes a un tío a 11 metros, a una tía a 11 metros que chutan. Vamos, es que tienes delante a Cristiano Ronaldo o a Roberto Carlos. Vamos, bueno, si lo tengo yo delante, salgo de la portería porque te destrozan la cara como te enganche. No sacar las Puyol, que es capaz de tirarse para el pecho, con la cara, con todo, a pararse un chute de Roberto Carlos. Pero, bueno, volviendo un poco a lo que decía, pues eso, con este shootout, con estos 32 metros que tiene el jugador para, ¿sabes?, hacer filigranas y regatearse al portero, yo que sé, puede hacer muchas más cosas, y el portero también puede decidir. No sé qué opináis vosotros. Si me dicen mañana que es oficial, también a lo mejor me escandalizo un poco, pero ostras, me gustaría verlo, y para ello pues voy a ver vídeos hoy en YouTube de esos shootout a piñón. Y ya está, ya no me enrollo más, os dejo toda la caja de comentarios para que os explayéis, me digáis lo que vosotros opináis de la tanda de penaltis, si lo cambiaríais, si no lo cambiaríais. Yo voy a proponer ideas también, a ver qué tenéis. Si te ha gustado el vídeo, déjame un buen like, por favor, que siempre ayuda muchísimo, y suscríbete al canal para estar al tanto de contenidos como este. Date una vueltecita por el canal, podrás ver el origen de la Copa de Europa, el origen del fuera de juego, el origen de los colores en las camisetas, así que date un paseíto por ahí, y si te gusta pues suscríbete. Y nos vemos en un siguiente vídeo con más historia del fútbol. ¡Chao!